Presentamos abundante información de prensa de aquella época, ¿verdad? Así como también los resultados de las investigaciones de la Comisión de la Verdad sobre la masacre del Calabozo, y pedimos una serie de diligencias de investigación, pero además pedimos que estos oficiales sufriesen una orden de detención provisional. Pedimos la detención provisional contra Rafael Flores Lima, Rafael Bustillo, Ochoa Pérez, Napoleón Alvarado y Miguel Antonio Méndez. También solicitamos la orden de detención y el proceso de extradición contra el exministro Guillermo García. Solicitamos la exhumación de una fosa con restos de víctimas masacradas en el Calabozo y solicitamos que el señor comandante general de la Fuerza Armada, que es el presidente de la República, proporcionase al tribunal el listado de oficiales que participaron del operativo. Sin embargo, hasta la fecha la jueza se ha negado a hacer esas diligencias porque mantiene el caso en una situación administrativa de archivo, pese a nuestros alegatos jurídicos, porque es un crimen contra la humanidad, un crimen que no admite amnistías ni admite la figura de la prescripción, pese a las argumentaciones jurídicas y a que nuestras argumentaciones no han sido desvirtuadas. La jueza ha insistido hasta la fecha en mantenerlo en situación de archivo. La petición del día de ayer es un nuevo alegato ante la jueza, haciendo ver que no existen razones legales válidas para seguir manteniendo el caso en archivo y que debe reabrirse la investigación. En el caso que no la admitieran, ¿qué otro procedimiento van a hacer? Luego usted dice que como es un crimen de lesa humanidad, no lo cubre la amnistía. Entonces, la ley de la amnistía que está vigente en nuestro país no cubre este crimen. Y la tercera y última pregunta es, ya ha habido para el general José Guillermo García una acusación de la que salió, se puede decir bien, ¿verdad? Salió libre. ¿Qué piensan ustedes hacer en caso que no proceda ninguna de los alegatos que ustedes están haciendo, pues, para que pueda haber una respuesta favorable a su petición? El tema es que la señora jueza no ha desvirtuado nuestros alegatos e insiste en una situación de archivo. Mientras la situación de archivo persista, no podemos acudir al sistema normal de recursos que la ley nos presenta, es decir, se nos está negando cualquier derecho de apelar o de acudir en tercera instancia a la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces necesitamos que ella dé un fallo concreto. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Si usted quiere mantener en esa situación. Lo que pasa es que si ella tiene ahora que resolver prontamente y tratar de superar el archivo, esperamos que lo haga. Si ella deniega el acceso a la justicia, acudiremos a los recursos que nos presentan la ley, que en principio sería acudir a una cámara de segunda instancia, y si el fallo de la cámara de segunda instancia es desfavorable, aún queda la oportunidad de acudir en casación a la sala de lo penal. Si ella se niega a resolver, la vía que estaría abierta es la presentación de un amparo ante la Sala de lo Constitucional por la denegación del acceso a la justicia y la falta de respuesta a nuestra petición. Sí, como hemos tenido experiencia en otros casos, el movimiento de derechos humanos, todo el sistema de justicia se orquesta para tratar de proteger con impunidad a estos altos oficiales. La vía necesaria es la vía internacional a través del sistema interamericano de protección a derechos humanos, especialmente donde el caso podría llegar a la Corte Interamericana. Pero para llegar a ese momento, nosotros deseamos dar una oportunidad a la justicia interna y tratar de agotar todas las instancias. Sobre el tema de la amnistía, hay ya una situación jurídica bastante clara que normalmente es ignorada por políticos e incluso por exmilitares, algunos de los cuales han desfilado por las calles de San Salvador pretendiendo defender la amnistía. Ya desde el año 2000, la Sala de lo Constitucional de El Salvador ha reconocido que la ley de amnistía no es aplicable a violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Esto es claro en una sentencia que las organizaciones de la Comisión de Trabajo Pro Memoria Histórica promovieron a través de una demanda de inconstitucionalidad. Es una sentencia del mes de septiembre del año 2000 que ya establece y abre esta puerta de juzgamiento.
Por otro lado, también en una sentencia del año 2003, la Sala de lo Constitucional estableció que los tratados internacionales prevalecen sobre las leyes internas. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tienen más fuerza jurídica, prevalecen, tienen mayor fuerza legal que la ley de amnistía. Por tanto, ante un conflicto entre la Convención Americana y la ley de amnistía, debe aplicarse la Convención Americana. Y ya la Comisión y la Corte Interamericana han sido claras en decir que la ley de amnistía es inaplicable, es incompatible con la Convención y que no puede invocarse ante casos de graves violaciones a derechos humanos, y las mismas instancias han dicho que tampoco opera la prescripción. Todos estos argumentos permiten concluir que en un caso concreto ante una sede judicial la amnistía ha perdido su valor. Estas son las argumentaciones que hemos presentado a la señora juez en el caso del calabozo, y son los argumentos que no se ha tenido capacidad o voluntad hasta el momento de desvirtuar, ¿verdad? Y su tercera pregunta era, perdón. Era que ellos habían puesto otra demanda al general García, no había procedido. Un avance simbólico importante ocurre en los procesos abiertos en Estados Unidos, que no son procesos penales, no son procesos que pueden derivar en una sanción de prisión y de condena, en una pena por la responsabilidad criminal, sino que son juicios de naturaleza civil que llevan como condena una sanción económica por la responsabilidad civil del daño ocasionado por crímenes. Esto lo permiten algunas leyes de los Estados Unidos, ¿verdad?, que permiten juzgar civilmente, no penalmente, a criminales de lesa humanidad que residan en su territorio. El general García, junto al general Vides Casanova, también exministro de Defensa, si bien obtuvieron una exoneración en el caso del asesinato de 4 religiosas norteamericanas, sí fueron condenados en el caso de crímenes de tortura cometidos bajo su jurisdicción en los años 80 en El Salvador. Entonces ellos han recibido una condena para pagar más de $50 millones en los Estados Unidos, ¿verdad? Esta es una condena que sí, el general García ya la sufrió, pero es una condena civil impuesta por un tribunal de los Estados Unidos. En este caso es un juicio totalmente diferente, es un juicio penal, y por eso pedimos su detención provisional, su extradición y la detención de los otros oficiales mientras las investigaciones avanzan, si es que llegan a abrirse en algún momento. No sé si alguien de ellos quiere dar un testimonio sobre la masacre.